transmitiendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Viernes 30, ¿no? No nos confundimos. Viernes 30 de octubre. Nos confundimos hoy cuando estábamos en la promo. Un nuevo vivo de Sex Med Sex con un tema muy interesante hoy. Ahí fijé el comentario para que quede. Se empieza a sumar la gente. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Qué bueno recibirlos. ¿Cómo estamos? Ahí, abonados de los de siempre, ¿eh? Qué bueno que siempre tengamos una tribuna ya firme, Sí, ¿no? sí, qué bueno. ¿Están pagos esos o no? No sé, ¿vos les pasás algo? No, por ahí tienen algún tipo de caché por aplaudir. No les des ideas, no sea cosas que nos empiecen a mandar mensajes. Sí, no va a faltar que va a querer cobrar. Bueno, un nuevo vivo, como decía, de Sex Med Sex, hoy viernes 30 de octubre. Un tema muy interesante, a mí es un tema que me encanta, es un tema que me gusta mucho tratarlo. Es un tema que puede ser medio depre, depende cómo uno lo mire, ¿no? Estamos por hablar de enfermedades crónicas, de sus efectos sobre la sexualidad, de los efectos que tiene sobre el ánimo de las personas y sobre cómo eso influye, sobre todo negativamente, que es como más influye, desgraciadamente, en la sexualidad humana. Claro, sobre todo hay que tener en cuenta que a veces uno dice, bueno, enfermedades crónicas, pero yo no tengo ninguna, pero no sabes si vas a tener alguna. No solo eso, sino que muchas personas se acostumbran tanto a convivir con la enfermedad que muchas veces hasta no se dan cuenta que son padecedores de enfermedades crónicas. Este tema para mí si bien puede ser no el tema más atrayente, no el tema boom, sí es un tema muy útil. Es un tema muy útil porque si no somos nosotros, no es cada uno de nosotros los portadores de una enfermedad crónica y la que tiene que convivir diariamente con ella, por lo menos alguien de la familia o algún conocido o algún amigo íntimo padece una enfermedad crónica y a veces hay que apuntalarlo o a veces hay que conocer un poquito cómo son estas enfermedades para poder entenderlo o para poder convivir. Por ejemplo, una pareja con una enfermedad crónica que traiga consecuencias o que traiga discapacidades o que traiga dificultades diarias para la vida diaria, que altere la calidad de vida, ¿no? A ver, desde lo psicológico, la American Psychological Association habla de determinadas generalidades respecto de las enfermedades crónicas y cómo lo viven las personas, ¿no? Y una de las escenas temidas, uno de los temores más frecuentes, tiene muchas veces que ver con la sensación de la incertidumbre que está asociada con la enfermedad. O sea, saber que esto se instala en un principio y no sé cómo va a transcurrir, cómo va a suceder, por más que uno pueda leer en un montón de lados respecto de la enfermedad, ¿no? Aparte hay muchas enfermedades que son prácticamente asintomáticas, son enfermedades crónicas que comienzan en forma completamente asintomática y que paulatinamente van produciendo cambios, sobre todo cambios negativos, sobre ciertas partes del cuerpo que cuando empiezan a originar síntomas, esos síntomas están tan instalados que es difícil de volver atrás con ellos, difícil de tratarlos y nos queda solamente convivir con ellos. Pero hay, como decía yo recién, hay mucha gente que ni siquiera son conscientes de enfermedades crónicas. Pero yo tengo enfermedades crónicas, por ejemplo. Sí, yo tengo un... ¿Cuál es la tuya? Yo soy hipotiroidea. Yo tengo un tipo de hipotiroidismo que se conoce como enfermedad de tiroiditis de Hashimoto. Sí. Bien, que es de tipo crónico, el hipotiroidismo, claro, es una enfermedad de una glándula endócrina que es la tiroides y eso produce esta enfermedad que es una enfermedad crónica.
inicialmente asintomática, como decía recién, fíjate que es un ejemplo típico, pero que llegado a cierto momento puede alterar puede traer algunos síntomas, incluso esos síntomas repercutir sobre la sexualidad. Sí, es más, no sé si asintomática, te diría que uno al principio, por lo menos te digo lo que fue mi experiencia, ¿no? Cuando empieza a atravesar la enfermedad, cuando se presenta la enfermedad, no se da cuenta que lo que le está pasando son síntomas propios de la enfermedad. Por ejemplo, en el hipotiroidismo algunos de los síntomas comunes es el tema de la sensación de cansancio, de astenia. Sí. Se gana peso. Se gana peso, a veces inclusive tenés dificultad para concentrarte. Las características del cabello. Se te cae mucho el pelo, cosa que yo la verdad que he luchado muchísimo. Se vuelve más reseco. Bueno, son cambios que incluso pueden afectar hasta la imagen corporal. Cuando yo decía el aumento de peso, las alteraciones en el cabello, y eso en una mujer puede ser producir una alteración de su imagen corporal y eso repercutir sobre su sexualidad. Claro, a veces yo te decía, yo también tengo las mías. Yo también tengo la mía. Por ejemplo, yo tengo glaucoma, que ni me acuerdo, porque ya me acostumbré tanto a ponerme 2 veces por día unas gotitas que ni me acuerdo que lo tengo, pero tengo una enfermedad, me los cuido, una enfermedad crónica y tengo una dislipemia, un aumento del colesterol que lo heredé de mi viejo y mi viejo se lo heredó de algún otro seguramente. Y bueno, también lo llevo y bueno, tengo que tomar medicamentos todos los días, pero me olvido que los tengo. Sí. Pero, sin embargo, todas estas enfermedades crónicas de a poquito van haciendo algún daño en vasos sanguíneos, en algunos nervios, van bajando glóbulos rojos. Y esto tiene consecuencias. Igual, a ver, desde lo psicológico, lo primero que hay que tener en cuenta cuando pensamos en enfermedades crónicas es que cuando nuestro ego, nuestro yo interno, nuestra autoestima, se ve lastimada cuando aparece una enfermedad crónica, porque lo primero que hacemos dentro del proceso en el cual nos dan el diagnóstico y somos conscientes de lo que nos está sucediendo, es lo que se llama el duelo por el cuerpo sano. Esa sensación de omnipotencia, de que mi cuerpo todo lo puede, se desvanece. Y tengo que duelar esa idea del cuerpo sano para empezar a adaptarme a la idea de que mi cuerpo hay algo que tiene. Igual no todo el mundo se lleva bien con ese duelo. No, pero porque sobre todas las cosas lo que suele suceder con las enfermedades crónicas es que muchas veces terminan forzando algunos cambios en el estilo de vida. Obviamente depende del grado de gravedad, ¿no? Pero cambios en el estilo de vida, ya sea en las actividades que se disfrutan, en las limitaciones que se puede tener a nivel físico, en las limitaciones que puede haber a nivel socioeconómico, porque hay enfermedades, por ejemplo, como el hipotiroidismo, donde simplemente con una pastilla que es muy económica, con una medicación que es muy económica, se puede regular la glándula tiroides y no tenemos mucho más problema que ese. Pero hay tipos de enfermedades crónicas que implican tratamientos mucho más invasivos, agresivos. O que dejan consecuencias, consecuencias y secuelas, como por ejemplo cirugías mutilantes, cirugías sobre los genitales. Exactamente. Ejemplo, que originan mucha alteración en la calidad de vida de esos pacientes. Exactamente. Entonces, bueno, uno va pensando en diferentes cuestiones y entre esas cosas, a ver, desde el trabajo psicoterapéutico y desde el acompañamiento psicoterapéutico, muchas veces lo que hacemos es acompañar al paciente a desarrollar fortaleza emocional. Sobre todo para luego de transcurrir un tiempo de empezar a procesar este duelo, lo que suele suceder es que, bueno, nos tenemos que empezar a hacer amigos de la enfermedad con la que vamos a vivir. Hay que convivir, ¿no? Hay que convivir con ella, hay que llevarse lo mejor posible y saber que un día vamos a estar un poquito mejor, otro día vamos a estar peor. Exactamente. En lo que hace a lo estrictamente sexual, saber que hay momentos que vamos a estar mejor, aprovechar esos momentos donde estamos mejor para llevarlo a la vida sexual, posponer los momentos de intimidad para aquellos momentos donde nos sentimos mejor, donde estamos más predispuestos, tener en cuenta que algunos medicamentos, por ejemplo, demoran en hacer efecto.
hay enfermedades crónicas, por ejemplo, que producen dolor corporal. En general esas enfermedades alteran mucho el deseo sexual y hay que tener en cuenta que el tomar un medicamento puede tener un tiempo de latencia hasta que haga su efecto y que uno se sienta mejor como para iniciar una actividad sexual. Otras enfermedades dejan discapacidades que obligan, por ejemplo, a usar almohadones especiales o adoptar posiciones sexuales específicas. O a tener que hacer adaptaciones. Adaptaciones en la casa. Recuerdo la mujer de un paciente que trabajábamos una cuestión, digamos, su dificultad a nivel orgánico, su dificultad a nivel sexual, era un efecto colateral en realidad de la enfermedad crónica que tenía su pareja. Y una de las secuelas, una de las cosas que sufría a partir de la enfermedad crónica, la mujer de mi paciente, era que tenía una hipersensibilidad en la piel se le resquebrajaba y se le irritaba de manera muy rápida. Y, por ejemplo, teníamos que pensar en cómo hacer para que pudieran tener relaciones sexuales sin que ella terminara toda lastimada. Claro, porque el desafío es encontrar estrategias, ¿no? Exactamente. Encontrar estrategias para, de alguna manera, no rehuirte las relaciones sexuales si estas no son lo placenteras que eran antes, sino buscar el placer de otra manera. Exactamente. Ir adaptándose a esta realidad. Es que más allá de las cuestiones crónicas, es fundamental y es una de las recomendaciones que muchas veces hacemos a la hora de trabajar ese fortalecimiento emocional, el poder disfrutar de la vida, de la sexualidad, de la cotidiana, de lo cotidiano y en la medida de lo posible de tratar de cambiar lo menos posible nuestra rutina de vida, ¿no? Y esto es algo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Bien. Para hablar de estas enfermedades crónicas yo elegí junto a Florencia elegimos, mejor dicho, a un invitado que es un amigo de la casa. Es el doctor Rodrigo Prado, es ACR para los correntinos. Otro abonado fijo. Rodrigo, sí, ya ha participado antes. El doctor Prado es el jefe de la unidad renal del servicio de nefrología del Hospital Privado de Comunidad, donde yo también trabajo. Y bueno, lo invitamos a él para que él que convive todos los días con enfermos crónicos, todos los días convive con la enfermedad crónica, en este caso la enfermedad renal crónica, para que nos comente un poquito cómo es llevar a estos pacientes, cómo es acompañar a estos pacientes. Sí, señor. Y cómo es que ocurre que esos pacientes pueden mejorar, que esos pacientes pueden volver a su vida sexual a través de múltiples tratamientos, principalmente el trasplante renal. Exactamente, bueno, como para hacer una mini presentación, esto lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. El doctor... Tenemos acá una ayúdame mucho, sí, no es una ayúdame memoria. Es una ayúdame mucho, está todo escrito. Machetito divino. El doctor Prado es médico nefrólogo, está formado en el Hospital Francés, ha hecho un fellowship en la Fundación Favaloro, ha hecho otro fellowship en el Hospital Edouard Herriot, no sé leerlo en francés, en Lyon, Francia. Él lo dice bien, ahora le vamos a preguntar cómo es eso. Lo que yo no entiendo es cómo estuvo 7 años en Francia y después vino acá al corralito, a correr detrás de $1 y a todas estas cosas que nos pasan en la Argentina. Pero ahora le vamos a preguntar a Rodrigo cómo es que llegó hasta el Hospital Privado de Comunidad. Ha sido médico de staff en la Fundación Favaloro, en trasplante renal y renopáncreas, miembro del grupo de trasplante renal de la Sociedad Argentina de Nefrología y de la Sociedad Argentina de Trasplante. ¿Te digo, Muy bien. Y dentro del hospital, por supuesto que forma parte del equipo de trasplante que compartimos con otras especialidades, la cirugía vascular, por supuesto nosotros los urólogos formamos parte de ese equipo de trasplante renal, también los nutricionistas, infectólogos, diabetólogos, bueno, es un equipo multidisciplinario que lleva a cabo estos trasplantes que se hacen
en el Hospital Privado de Comunidad, que es pionero el hospital en la ciudad en esta patología, y que lleva, si no me equivoco, ahora Rodrigo, si aparece en algún momento en pantalla, Ya lo voy a invitar. si aparece en algún momento en pantalla me lo va a confirmar. Llevamos en el Hospital Privado de Comunidad 339 trasplantes renales. Vamos a ver si aparece Rodrigo. Qué numerito, ahora. 339, si quiere jueguele, decía un amigo mío en Corrientes. Si quiere jueguele, por favor. Ya se puso timbero. No, a ver si... Ahora dice, no quiero conectarme. No, claro, con semejante introducción me aburrí. ¿Estás ahí, Rodrigo? Ahí lo estamos. Marcelito, ¿estás ahí? ¿Cómo está? Ahí está Rodrigo. Mirá los lentes que se nos calzó. Pará, ahí está. Hola Alejandro, hola Florencia, ¿cómo andan? Sí, acomódese con tranquilidad. Acomode la cámara. Estaba pensando que iba a salir en la computadora y bueno, al final recurrí al teléfono. Decidiste al teléfono. Vos sabés que nosotros siempre hemos dudado si salir por computador o el teléfono. Tenemos la idea de que el teléfono tiene mejor resolución. Tenemos bueno. esa idea, no sé si es real o no, pero bueno, nos gusta más salir por el teléfono. Igual la resolución va a ser pobre la que hay acá, ¿qué va a ser? No sé, te vemos muy bien, Sí. bien. Viernes a la noche, ya un poco relajado de la semana y también con el cansancio de la semana, ¿no? Relajados, después de trabajar toda la semana, viernes a la noche. Bueno, sí, la verdad que un gusto estar con ustedes, un gusto estar con Alejandro, con Flor, Ale, siempre, la verdad que lo apreciamos mucho y nos llevamos muy bien, la mayoría en el hospital, y me pareció lindo participar, que ya habíamos charlado un poco con Alejandro, de generar un ambiente también para poder un poco charlar de la enfermedad renal crónica y sus diferencias con la sexualidad, ¿no? Porque lo vemos en el día a día, estamos mucho con los pacientes también, y hay cosas que a veces, más allá de que normalmente o formalmente por ahí cuesta interactuar, o los pacientes mismos a veces les cuesta preguntar por la timidez mismo a contar la situación, me parece una buena oportunidad para todos como para desestructurarnos un poco, poder hacer preguntas, poder participar y aprovechar a Florencia, aprovechar a Alejandro, y bueno, y a lo que yo les pueda ayudar, que me parece ideal para que también todos participemos, ¿no? Y podamos romper un poco los mitos, los tabúes y conocer un poco de lo que le pasa al paciente renal con la sexualidad, que no es nada sencillo y muchas veces está oculto, muchas veces cuesta difundirlo, cuesta la receptividad y el diálogo con el paciente por el temor, ¿no? Pero bueno, básicamente me parece bueno el ámbito. Hay, Rodrigo, dos elementos que se conjugan habitualmente. Uno es que en general cualquier enfermedad crónica produce alguna alteración en la función sexual. Y en general también los médicos, que somos generalmente los encargados de llevar adelante la enfermedad con el paciente, hablamos poco de sexualidad, preguntamos poco, encaramos poco el tema. Por ahí estamos trabajando. ¿Y renopáncreas también? Y renopáncreas también, mira, me parece que hay algunos pacientes de renopáncreas que por suerte se han conectado, así que va a ser bueno charlar y interaccionar con ellos, ¿no? Más que todo por el tema de las preguntas, pero bueno, haciendo una breve introducción, que te escuché, Ale, la verdad que bastante, y a Flor muy claro con el tema de las patologías crónicas, es real, ¿no? La enfermedad renal encima es una enfermedad que no tiene un poder estadístico claro hasta el estadio final de la situación, cuando uno conoce al paciente en etapas más avanzadas y se plantea la necesidad de que requieran alguna terapia renal sustitutiva, ¿no? Lamentablemente es difícil en la Argentina estadísticamente hacer un registro de enfermedad renal de diferentes grados. Sí tenemos los pacientes que conocemos que en Argentina hay más de 30.000 pacientes que están en diálisis, y 7.000 o más de 7.000 alrededor de ellos que están en lista de espera para un trasplante renal, ¿no? Como bien dijo Alejandro, el hospital es en la ciudad, lleva un programa de trasplante de muchos años. Repetime ese número porque es impactante, Rodrigo. ¿Cuántos pacientes hoy hay en lista de espera para un trasplante renal?
y tenemos 7.000 pacientes en lista de espera y tenemos más de 33.000 pacientes en la lista de diálisis. Y muchos que todavía quedan por registrar, ¿no? Porque esa es la realidad. No todas las regiones del país y situaciones sanitarias son homogéneas, lo cual hace también que los tratamientos renales a veces sean difíciles de llegar a todos, ¿no? Esa es la realidad. Pero de todas maneras, recordemos que esta patología, como bien dijo un poco Florencia también con el tema del hipotiroidismo, está bueno saber que tenemos de todas las edades, ¿no? Con Alejandro mismo compartimos gente joven, gente chicos que están en diálisis o chicos que están en programa de trasplante y gente mayor. Y varones y mujeres, ambos géneros, si bien el varón es un poquito más predisponente en cuanto a la incidencia de enfermedad renal y su ingreso a diálisis, la verdad es que en realidad le cuesta mucho al paciente tocar estos temas de la parte sexual porque uno se encuentra, por ejemplo, en el día a día cuando va o cuando concurrimos a la parte de nefrología o diálisis, la pregunta sobre cómo mejorar el tema de sexualidad o la pastilla con cierto tupor, ¿no? Con cierto miedo. Pero bueno, está bueno que recordemos unas cosas que es importante con respecto a la enfermedad renal, porque es una enfermedad que, si bien es silente, que no da muchos síntomas hasta la última etapa, afecta mucho la parte vascular, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando tenemos que ahí hacer la diferencia, disyuntir entre si el paciente tiene el problema sexual en sí tiene algún componente orgánico o psicológico, bueno, tenemos que primero ver las causas orgánicas en las cuales podemos mejorar o facilitar al paciente para que se sienta mejor, ¿no? Las primeras de las cosas. Alguna vez lo escuché a Alejandro bien que en uno de los programas que yo cuando me conecto siempre, porque la verdad que son muy simpáticos los dos y está siempre bueno. Me conecto un rato, después ya me cuesta seguirle la línea, pero bien te escuché, Ale, alguna vez que mandaste a un paciente a hacer un Doppler, encontraste un trastorno, cuando te fue a ver probablemente por alguna disfunción o algo, y encontraste un aneurisma. Bueno, eso en el paciente renal hay mucha asociación con la enfermedad cardiovascular. Entonces, es importante primero adecuar al paciente en lo orgánico, ¿no? Descartar las patologías orgánicas vasculares, ver cómo está, que no esté anémico. Muchas veces recordemos que la anemia, que en el paciente renal es algo frecuente, porque bueno, los riñones participan de la síntesis de una hormona que se llama eritropoyetina, que eso ayuda a mejorar los glóbulos rojos. Bueno, el paciente que está con una anemia, lógicamente le cuesta desde tener deseo sexual, le cuesta de mejorar la libido y más aún le cuesta llegar a las relaciones sexuales, ¿no? Más en los varones con la disfunción eréctil que se ve un poco frecuente. Y después los tiempos de diálisis o los tiempos de enfermedad también marcan cómo va a evolucionar el paciente a largo plazo con su deseo sexual, ¿no? También hay otra situación interesante que es que estas patologías crónicas generan muchas veces un cuadro de depresión y por ahí no lo estamos viendo, que el paciente se encuentra deprimido y es esa una de las patologías o causas que solucionando un poco este tema del estrés podemos encontrar otros recursos, otras respuestas, ¿no? En cuanto a esto. Fíjate que nos dice aportando el doctor Dalvid que a veces es la punta del ovillo la disfunción sexual, ¿no? Sí, a veces es el primer síntoma que refieren y a partir de allí se puede encontrar patología vascular, como decía Rodrigo. Ese caso fue un caso muy inesperado, Rodrigo, porque estaba conectado el hijo o la hija del paciente y dice, mi papá, a mi papá le hizo el diagnóstico de tal cosa, sí, síndrome de Leris. Fue en una entrevista de radio. Que justo claro, dijo eso. un síndrome de Leris, que no son comunes y bueno, se diagnosticó de esa manera. Pero bueno, yo te quería contar algo que es muy interesante porque es muy propio de tu especialidad, que por ahí la gente mucho no está acostumbrada, no sabe o no tiene exactamente la idea de cómo es la hemodiálisis, cómo es una sala de diálisis. ¿En qué consiste? Vamos a llevarlo más claro, me gustaría al terreno criollo, ¿no? Al llano, sí. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. ¿Sabes por qué me interesa que nos cuentes eso? Porque yo sé que ustedes en esa sala se va haciendo como una comunidad, porque son siempre las mismas personas, son 3 veces a la semana, son varias horas, ustedes están continuamente en contacto con ellos, es casi una convivencia, es como tener compañeros del colegio, se me hace a mí,
esa idea, pero comentanos vos cómo es una sala de diálisis y cómo es que se empiezan a pasar información entre ustedes, entre los pacientes, los enfermeros. Contanos un poquito de esos entretelones. Eso, la verdad que tenés razón que ese es uno de los temas más interesantes, por no decirte el más lindo que podemos contar. Y Más la allá de gran lo, ventaja que tiene. sí, y la gran ventaja de verlos, ¿no? Por lo menos uno ya convive y es una segunda familia, nosotros por lo menos lo tenemos como más o menos de esa forma. La diálisis, recordemos que es un procedimiento que, bueno, cuando las riñones dejan de funcionar, es lo único que nos puede ayudar a que el paciente, la sangre se filtre y por la máquina se limpie y se devuelva. Bueno, eso lo hacemos, por ejemplo, hay centros de diálisis en instituciones como también el nuestro, que van los pacientes, y siempre es muy interesante porque los pacientes en general esperan juntos en una sala para que después van entrando, se van haciendo los controles. Recordamos que en general los pacientes tienen una gran relación con las enfermeras, enfermeros y enfermeros, sobre todo porque es el más afecto al vínculo cercano. Nosotros tenemos un buen y un lindo plantel de enfermería Son y eso son que los genera receptores. son los receptores y son los primeros que te dicen, che, este paciente tiene algo, fíjate esta fístula, fíjate que se siente mal, fíjate que le duele las piernas. O te dice, aquel paciente de allá nos quiso pedir la pastilla, pero no se anima, por ahí hablalo vos con él de otra forma. Está bueno porque en realidad, dentro de la complejidad y como bien habíamos dicho, las patologías crónicas que uno a veces lo ve del lado feo o complejo, uno convive y las relaciones y los pacientes interactúan entre ellos, la mayoría. Tienen diferentes formas de llevarlos, uno también va viendo diferentes grupos de gente más grande que a veces se recluye y le cuesta hablar, y Claro. grupos más jóvenes o que interaccionan, hablan, se hace chistes. La verdad que yo creo que hay cosas fundamentales en diálisis. Una es tratar de hacer que el paciente se sienta bien, ¿no? Eso es lo que tratamos de charlar siempre con las enfermeras, las secretarias, que también siempre, y los administrativos del hospital, desde a los camilleros, vos podés notar a veces la buena onda con que trae el paciente y eso influye en los tratamientos y en cómo salir con el después, ¿no? Y en tratar de estar conectados con ellos. Es muy interesante. Bueno, la sala de diálisis es como dijiste vos, vienen los pacientes, se dividen en 3 turnos, grupos de 12, 15 pacientes, y se hacen grupos y familias, y se van contando las cosas, y uno se entera indirectamente de todo, ¿no? Es así. Y en el medio de eso vos siempre hay algún grupo que es un poco más charleta y que por Más supuesto extrovertido. más extrovertido Rebelde. y se tocan temas de sexualidad, por supuesto. Y es Claro, interesante. a mí me decían siempre, ojo que lo que le decís a uno se van a terminar enterando todos, tenerlo en cuenta. Ahí en diálisis es así, es así. Por eso es bueno que lo sepan, lo charlen. En general tratamos de estar comunicados todos ahí también para que los pacientes se sientan que están correspondidos con todos en el tratamiento y que, bueno, que uno quiere importarse más allá de lo que es la diálisis en sí, el venir a hacerse la diálisis, sentarse, bueno, saber un poco de ellos y ayudarlo en los que uno pueda, ¿no? Eso, desde toda la gente que trabaja ahí, creo que lo que más le importa es eso. Vos sabés que es muy interesante esto que contás. Para mí, por lo menos, es extremadamente importante, porque la gente le tiene un miedo a la diálisis. La diálisis es como mala palabra. La gente, yo he tenido pacientes que se han dejado morir, han elegido dejarse morir por no enfrentar un tratamiento de diálisis, por ejemplo. No, y eso es frecuente porque, bueno, la gente desconoce de la diálisis y tiene terror a la palabra diálisis, ¿no? Es como pensar en una terapia, en una intubación, en un método invasivo, en un método de dolor. Pero bueno, creo que también parte de nosotros es mostrarle a veces cómo están los pacientes en la diálisis, qué es lo que hacen los pacientes en la diálisis. Entonces, cuando podemos mostrarle la gente que muchas veces es joven, hay grandes, jóvenes que están merendando, charlando, viendo televisión, pasándola esas 4 horas lo mejor posible, es bueno para que se saquen un poco ese miedo que implica también, ¿no? El tener que pasar a una situación de cronicidad, que eso es lo que lo asusta, ¿no? Y lo que vos habías dicho, lo había dicho Florencia con el tema de los dolores también, o pensar si me va a generar algún dolor, alguna molestia, ¿no?
Sí, la el miedo incertidumbre en siempre, general. la incertidumbre siempre está y un poco lo que se generamos nosotros, o por lo menos lo que intentamos tratar, es de que el paciente vea, conozca y después también al charlar con los pares, con los otros pacientes que están, bueno, eso los va aflojando un poco, ¿no? Esa es la idea. Claro, claro, porque hay mucho preconcepto Hay mucho negativo, obviamente. Sí, preconcepto. yo te escucho mencionar lo que se vive dentro de los grupos de diálisis y no puedo evitar pensar como psicóloga y como sexóloga, como las dos cosas, porque bien decís que hay grupos que se animan a hablar de sexualidad, pero yo no puedo dejar de pensar en estar, que lo pienso como psicóloga, ¿no? Estar ahí en el medio, escucharlos, acompañarlos, coordinar un poco la dinámica de ese grupo. Entonces, pregunto, ¿cuentan con personal de salud mental, con psicólogos que participen del, Y sí, Flor, muy Del bien servicio, curso ese, ¿no? del curso? muy bien muy bueno el comentario, porque lo que habíamos hablado en cuanto a los pacientes de diálisis, creo que el tenerlos psíquicamente bien es importantísimo para el tratamiento de ellos, para que se sientan bien, para que vengan contentos y para que el tratamiento lo acepte mejor el organismo. Nosotros, en general, los centros todos deberían tener algún psicólogo, si bien es cierto que los tratamientos psicológicos personalizados son diferentes porque, bueno, el paciente concurre a una terapia o lo ve al profesional. La Sí. idea siempre, nosotros acá está el licenciado Gómez, no sé si, bueno, pues ya que está lo saludamos porque también le habíamos dicho que se conecte, que él ha generado reuniones, los conoce y bueno, eso siempre ayuda porque en las reuniones con el psicólogo, los pacientes que van, por lo menos dicen las cosas que ven, las cosas que les molestan, que a veces cuesta que se los digan a todos los profesionales, ¿no? O a mismo la enfermera también, a veces se lo transmiten y a veces no, porque depende, alguno a veces se puede tomar, se puede enojar por algo sencillo y por ahí con la interacción de todo entre todos y en este caso la parte psicológica es fundamental. Vuelvo a decirles, yo creo Sí, que de hecho, más allá que la diálisis implica por lo menos se ve que un 50% de los pacientes en diálisis tiene disfunción vascular u orgánica, aparte de la disfunción orgánica que puede generar problemas físicos, nos encontramos que, que el problema de la depresión o el tema de los trastornos psicológicos vinculados a la mala adaptación al tratamiento representan un 60-70% de las encuestas de los centros de diálisis. O sea que no es menor y creo que es un papel preponderante identificar a los pacientes que están con un cuadro de depresión asociado al tratamiento para ayudarlos primero a convivir mejor con esto y después también a explotar en otras situaciones y creo que por ejemplo la parte de lo que hablamos de lo que es el sexo es algo que a los pacientes y a todos forman parte de necesidades básicas que los pacientes van a sentar mejor. Entonces, bueno, un poco tratar de apuntalarlos para que estemos, como siempre uno dice, ¿no? Que nos llamamos la parte de alimentación correcta, la parte de salud mental correcta, y eso nos ayude a que el paciente tenga mejor vínculo y esté mejor, ¿no? En el tratamiento. sí, yo, a ver, pensaba en esto, sobre todo desde el punto de vista de que en mi experiencia de lo que he trabajado en psicoterapias de grupo, en lo que es el manejo de grupos, y en lo que se sabe de la base teórica de lo que es la psicología de los grupos, las personas que tienen todos un tipo de patología en común, algún tipo de dificultad en común, en general, ya de por sí ese tipo de grupos en sí mismos son terapéuticos, entonces muchas veces con la coordinación del terapeuta hasta se pueden hacer muchos avances y por ahí un usuario nos aportaba, ¿no? Esto de que cuando te diagnostican una enfermedad te da pánico y después de a poco la vas llevando, entonces a veces encontrarte con un grupo de personas que viven lo mismo que vos vivís, O que ya están más avanzados en esa misma incluso, y que vivencia. pueden hablarte de su experiencia. La cosa es que uno puede sentirse comprendido. Vos llegás y decís, ah, no estoy solo en esto, no me pasa solamente a mí, ¿no? Entonces, por eso es que no podía dejar de pensar en una coordinación de un profesional para Aparte, que eso también sea mucho más enriquecedor, ¿no? aparte estos psicólogos, viste, como te leen un poco la mente.
Son te bravos los sacan de psicólogos, mentira en verdad, te son sacan bravos. cosas, nos No hacen, hablen Son buenísimos, intimidades. son nos hacen buenísimos. hablar a los tipos, ¿viste? Hacen que se generen cosas que no se generan espontáneamente, así que hay que Sí, sacarse el sí, tal sombrero. cual, tal Claro, cual. esa es la idea. Hay que sacarse el sombrero, ¿no? En Contanos, eso. contanos, Rodrigo, si se te viene a la mente en este momento, porque esto está totalmente no programado, por supuesto, totalmente improvisado, si recordás alguna anécdota graciosa, algo que haya hecho explotar la sala en algún día, en algún momento. Y anécdotas graciosas siempre hay algunas muy buenas, ¿no? Pero, a ver, tengo varias. Por ahí voy a nombrar algunas, no eventualmente de esta sala, o la sala nuestra ahora del hospital, porque para evitar o contar cosas que algunos se sienten identificados, ¿no? Pero les voy a contar Claro. una cosa que, bueno, que fue muy interesante en uno de los hospitales que trabajé anteriormente. Eh, en una sala de diálisis, como hablamos, en el escenario, es un paciente era un señor de 55, 60 años, más o menos, no me acuerdo. Yo, joven, había terminado hace poquito de nefro y los pacientes tenían mucha confianza y me contaban de la situación, ¿no? Y una de esas preguntas fue en ese momento, cómo podía mejorar su calidad sexual, porque él me dijo realmente que no tenía, doctor, no tengo erecciones. Y era un paciente que, por más allá de la diálisis, ¿viste? Había entrado hace poco en diálisis, estaba bastante cuidado. Y yo la verdad que me acuerdo porque en la sala fue muy ocioso. Porque yo hablé con él y digo, mire, vamos a hacer una cosa, pero usted, las preguntas que a veces uno hace de rigor, o puede mencionarla con los pacientes si tienen erecciones, en el caso del varón, ¿no? Si tiene erecciones matinales, o si tiene algunos sentimientos que hace que tenga erecciones por ver a otras personas, ¿no? A veces no con la misma pareja. Y el señor llevaba como 25 años de casado, me acuerdo. Y me dice, ¿y usted qué me recomienda, doctor? ¿Me da la pastilla? Porque es la primera que en ese momento me pidió, ¿no? Y yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Búsquese una persona que le guste, haga una aventura paralela, pero no diga nada, y me cuenta. Bueno, la cuestión que parece que el señor lo hizo. Y entonces viene a la sesión y me dice, doctor, un abrazo, no, quiero decirle que anduve barro, ¿pero qué dice? No, hice lo que usted me dijo. Bueno, ya comenzó la sesión, qué sé yo, a las 2 horas me llama la mujer del paciente y averigua a qué hora estaba en consultorio. Y casi me No, mata, Alejandro. Casi me mata. Fue una anécdota muy linda porque fue una risa en la sala de diálisis vinculada a la prescripción del doctor. toda la sala encima se enteró. Toda la sala se El enteró, bueno, doctor me recomendó que tuviera una aventura. no, ¡Ah! fue muy divertido, fue muy divertida la situación de la gente, ¿no? De la verdad que, bueno, esa fue una de las anécdotas, pero hay muchas. Ahora mismo anécdotas lindas siempre hay, y a mí me gusta mucho lo que generamos o lo que se genera con el ambiente de las enfermeras, por ejemplo, hacen a veces para que los pacientes te tengan, bingos, sorteos, la verdad que les ponen una onda terrible. Ah, mirá, Y eso qué lindo. genera que la sala vienen por ahí, no te extrañe que ahora que Halloween los hayan ahí con máscaras, porque ves así, van disfrazados, es muy entretenido y como charlamos, la idea es generar un grupo familiar o un grupo así de distendido más allá del tratamiento, que eso ayuda tanto para el tratamiento como para los pacientes, como para pasarla bien, ¿no? Dentro de lo que es la patología crónica. Así que bueno. Sí, por ahí algunos usuarios están diciendo lo que pasa en la diálisis se queda en la diálisis. No, por supuesto, por eso no contamos mucho más, pero no, en realidad Sí, sí. son No, pero anécdotas no sabés buenas, la ¿no? cantidad, no sabés la cantidad de cosas que se me están ocurriendo que se pueden hacer en esos grupos, porque si hay algo que a mí me encanta son esos grupos que son cerrados, que ellos se conocen Yo quiero ir, yo quiero perfectamente. ir, yo No, quiero no, ir. ellos se conocen perfectamente, entonces vos vas y ellos con la mirada ya se están comunicando. Sí, yo quiero estar Ya ahí. Yo quiero estar ahí. Ellos se conocen, es saben el muy tratamiento. Y interesante. te digo que es muy importante, muchas veces hay algunos pacientes que tienen tiempo ahí en el tratamiento y que me gusta charlarlos a ellos de cómo están las cosas, cómo ven las cosas, porque te informan o te marcan situaciones a veces de sus mismos compañeros que se necesitan apuntalar, ¿no? Es muy bueno eso, es muy bueno.
forma parte. ¿Cuánto tiempo en promedio está un paciente en una semana? Por semana está en diálisis, Rodrigo. Y pensemos que son en general 4 horas 3 veces por semana, o sea que estamos hablando de 12 horas. Y no hay que olvidarnos que también, aparte de la hemodiálisis que estamos haciéndonos la figura de la sala y de ir al hospital, nosotros en el hospital también desarrollamos lo que es la diálisis peritoneal, que está bastante piola, porque es otra forma de tratar a los pacientes con insuficiencia renal y hacen la diálisis en su domicilio, ¿no? Esto es para aquellos pacientes que por ahí les cuesta venir al hospital o aquellos que quieren manejar su tiempo más a través de hacerse los cambios manuales con un catéter que está a nivel del abdomen y que el paciente se infunde un líquido y después a las 6 horas más o menos se saca el líquido. O muchas veces hay una maquinita que hace el trabajo a la noche. Pero bueno, hay mucha gente joven que la utiliza y es una forma más de descarga como para tener una situación ante un paciente que por ahí le cuesta hacer la hemodiálisis y la peritoneal también es piola. Y genera también muchos tabúes, ¿no? Con respecto al catéter, cómo puedo tener relaciones desde las chicas a los varones. Es interesante eso. Y por suerte nosotros tenemos unas enfermeras muy piolas. La enfermera nuestra de peritoneal, que es Sonia, que por ahí si no está ahora, le mandamos un saludo. Le genera, desde ya antes, que también estaba otra enfermera muy buena, Nelly, le genera unos tips a las chicas para que pierdan el pudor el miedo a poder tener una relación por tener ese catéter, ¿no? Por prestar el catéter que es necesario para hacer la diálisis. Pero bueno, desde la misma lencería, desde les dan formas de hacerlo a través de lencería, Mirá qué y es interesante. otra forma más de también de tenerlos bien, estimularlos y que la interacción sea buena, ¿no? Después, como vos dijiste, Ale, Otra, el trasplante, por supuesto que los pacientes que se trasplantan previo a la diálisis o aquellos que ya están trasplantados deberían mejorar muchos aspectos, ¿no? Tanto lo emocional, ideal sería, físico. lo ideal sería que un paciente se trasplante antes de empezar en hemodiálisis, Rodrigo, ¿o cómo es? Eso sería bárbaro, que es una de las situaciones que, bueno, hasta que pasó un poco esto de la pandemia, se estaba tratando de promulgar el trasplante con donante vivo, porque, bueno, eso es para el paciente que recibe, es bárbaro para su calidad de vida posterior y su pronóstico es mucho mejor, está comprobado a nivel mundial. Hay unos programas interesantes de estimulación del donante vivo, del donante pareado, intercambio de donantes. De hecho, hasta el caso de la Nata fue el que arrancó en Argentina, que es conocido. Eh, pero bueno, esto la verdad se debilitó nacionalmente por el tema de la pandemia. Ahora, esperemos que podamos Igual, sobrellevar. igual yo quería recalcar, quería ir por otro lado. Igual está buenísimo lo del trasplante con donante vivo, pero yo quería recalcar a aquel paciente que uno sabe que inminentemente tiene que entrar en diálisis. ¿Es Bien. mejor que entre primero en diálisis o es mejor directamente programar un trasplante, por ejemplo? Ya sea con donante vivo o, bueno, si tiene la suerte de un cadavérico, que ya vemos que en la Argentina es cuestión de suerte. Es así, es así. Siempre es mejor con un trasplante previo a la diálisis. Vamos a cortar eso. En el hospital tenemos el 8% o 9% de los trasplantes con donante vivo que son preemptive, es decir, que son previos a entrar a la diálisis, lo cual es mejor en la sobrevida del órgano, en la sobrevida del paciente, mejor en muchos aspectos a largo plazo. Es lo que se trata de apuntar, ¿no? Después siempre está la posibilidad, como dijiste Alejandro, del donante cadavérico, pero bueno, la espera, el tiempo de lista de espera en la Argentina en el 2019 en un donantes cadavéricos, por más que se ha efectuado algunas modificaciones para tratar de mejorar eso, no baja de los 6 años. Esa es la realidad. Entonces, 6 años para la gente en diálisis es bastante. Las estadísticas hablan de hasta un 85% de disfunción sexual en el paciente renal crónico y que Exacto. prácticamente la mitad de ellos mejora o vuelve a su vida sexual normal después de un trasplante. Entonces eso es de vital importancia para la calidad de vida de estos pacientes. Totalmente, totalmente. Es importantísimo, por supuesto, si uno mira, fíjate que lo que hablamos, que hay más de 30.000, 33.000 pacientes en diálisis y de la lista de espera es un 7.000, o sea que tenemos un 25, 30%, no más de eso, de los pacientes que están dializando que están inscriptos. Esto habla
un poco de la deficiencia que tenemos en el sistema de salud, ¿no? Con respecto a otros países. Pero bueno, y generalmente son los que más chance tienen en cuanto a no tener patologías orgánicas complicadas que dificulten el trasplante. Pero sí, el trasplante, yo creo que en este chat, en este grupo, tiene que haber ahora algunos pacientes trasplantados y ellos mismos pueden expresarlo a través de comentarios, pero la verdad que creo que el trasplante los mejora mucho la parte cardiovascular y va de la mano de todo, ¿no? De la parte sexual también. Yo pregunto, ¿no? En ese porcentaje que vos mencionabas de disfunción sexual y en tu experiencia en el día a día, de quienes se animan a hablar de la sexualidad, ¿cuáles son las consultas o cuáles son las preocupaciones más frecuentes que ves que aparecen en sexualidad, ¿no? En sexualidad, generalmente en lo que es el varón, que el varón te consulta más al varón por un tema de más confianza, ¿no? Y generalmente las mujeres les consultan un poquito más a las mujeres médicas o a las enfermeras que también tienen mucha afinidad. Pero en el varón la disfunción eréctil es una consulta constante, la posibilidad de ver si se puede tomar la pastilla, eso siempre es un tips que está. Y lo que, como dijo Alejandro, las mujeres por ahí no lo dicen mucho, pero bueno, la dispareunia en los pacientes en diálisis es algo que se ve con frecuencia y por ahí no se nombra, ¿no? Recordemos eso, que hay varias cosas, en la mujer en general hay una disminución, una atrofia del epitelio vaginal o una disminución de lo que es la parte de las secreciones vaginales. Y eso genera molestias y dolor, ¿no? Porque los estrógenos están cambiados, están disminuidos en general en la mujer. Muchas de las mujeres y varones en diálisis tienen hiperprolactinemia, que es una hormona que genera disfunción sexual. Así que, bueno, hay que estudiarlo, pero muchos de los pacientes lo tienen simplemente por hacer la diálisis, ¿no? Entonces, por ahí, charlando un poco... La prolactina, para aclarar un poquito lo que estás diciendo, la prolactina es una hormona producida por el cerebro que tiene la característica que disminuye todas las hormonas sexuales, tanto las masculinas como las femeninas. Y eso es una característica del enfermo renal crónico. Lo que pasa es que en el varón la disfunción eréctil es muy evidente, en la mujer las alteraciones en la lubricación vaginal. Sí, hablaba de la dispareunia, que por ahí no manejan el lenguaje, el dolor en la penetración, digamos, claro, el dolor en la relación sexual. Esos síntomas a veces la mujer lo demuestra menos o lo consulta menos que el varón. El varón con disfunción eréctil consulta casi inmediatamente. Hay una usuaria que dice, sí, es verdad, yo no tengo ningún problema. Claro, dice que se trasplantada. Dice que se trasplantó y jamás hice diálisis. Y jamás tuvo problemas sexuales. Muy bien. Y por ahí también nos decimos a veces el miedo es la erección y no rendir, o también las expectativas que se pueden plantear respecto de la relación sexual y lo que se puede hacer y lo que no se puede. Sí, otra cosa que también se publica mucho es que sobre todo la mujer, tal vez por este tema de los desbalances hormonales que se producen, pierde mucho el deseo sexual. Exacto. ¿Cómo lo viste mucho en la sala? Y eso es algo que se ve, y muchas veces por ahí no se admite o no se dice o se miente sobre esa situación, pero creo que tantos varones como mujeres baja el deseo sexual, ¿no? En cuanto en cuanto mismo por esta alteración hormonal que se produce en los pacientes que efectúan la diálisis, como vos dijiste, Alejandro, desde la misma testosterona en el varón, que a veces puede estar baja, el mismo eje hormonal, cerebro hormonal, como bien se dice, que también está alterado, y después los mismos trastornos tróficos que genera vasculares, que el tiempo de la diálisis puede generar. Más lo que siempre reforzamos, que lo que charlamos, que a veces el paciente está deprimido por el tratamiento. Y eso, con la depresión y el estrés, los factores orgánicos o no orgánicos se suman el doble y generan mayor problemas en el momento del tema de poder tener relaciones, ¿no? Sin hablar de lo que siempre decimos, lo que son las comorbilidades, ¿no? Que estos pacientes también, como otros, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, pueden tener otras enfermedades neoplásicas, incluso, como decías vos, o sea, cancerosas, y que pueden agravar la situación. Claro. Y sí, eso es la realidad, ¿no? Pero bueno, creemos, lo primero es bueno tratar de identificarlo con los chicos
con la gente que lo manifiesta, bueno, como bien habíamos charlado, ver lo de la anemia, ver en la parte de los pacientes renales, ¿no? Ver en la parte del fósforo, el calcio, porque eso también influye en la parte de óseo mineral, algo que se llama aparatormona, que se altera un poco en los pacientes renales, produce entre ellas también disfunción eréctil, ¿no? Entonces, bueno, ver todas esas cosas, siempre, si se puede, mandarlos a nuestro amigo Alejandro, que es el mejor para estudiarlos, y corroborar, ¿no? Que no... Yo estoy en una gran deuda, en una gran deuda. Soy yo el que se tiene que acercar a la sala y cada vez estoy más convencido. Cada vez que hablo con vos me convenzo mucho más. Y acá, Florencia me va a acompañar, por supuesto. Sería bárbaro. A ver. Me parece que yo creo que los pacientes y mismos los enfermeros vamos a estar gustosos de poder tenerlos y que ellos puedan charlar. A veces, por ahí al principio tienen que romper el hielo y vas a ver cómo ellos mismos son aquellos que van a comunicarse y a expresar sus dudas, porque en eso los pacientes siempre colaboran, ¿no? Hay que romper un poco el hielo con ellos y te enterás de cosas muy, muy entretenidas que los podemos ayudar. Por supuesto. Seguramente, yo iba a preguntar, ¿no? Además del tratamiento en sí mismo, además de la diálisis, ¿hay otras cosas que se puedan hacer para mejorar la calidad de vida del paciente? ¿Hay algo que el paciente pueda hacer por sí mismo? ¿Qué sé yo? ¿Algún tipo de alimentación especial, actividad física? Yo pienso en lo de siempre, ¿no? Pero ¿hay algo que se puede hacer? Lo de siempre, Flores, es importantísimo porque más allá de que sabemos que la insuficiencia renal en los estadios avanzados requiere o la diálisis o el trasplante para poder vivir, el mismo estando en diálisis o el mismo estando trasplantado, los pacientes lo saben, es muy bueno que se cuiden. Ahí está, veo a algunos conectados de diálisis y ellos saben que, por ejemplo, hay que tratar de no traer mucho peso a la diálisis porque eso es un factor que influye mucho en descomponerse, en que baje la presión, en sentirse mal. También los dolores, las náuseas, los vómitos, los calambres, también generan imposibilidad después. Si la pasaste mal en el día porque fuiste a la sesión, te dio náuseas, vomitaste, te dio calambre, me imagino que nadie quiere, a la noche quieren descansar o están cansados y no van a tener el apetito sexual que corresponde, o por lo menos que lo necesitarían. Entonces, en esa influencia, la dieta es fundamental. El tema de ajustar los líquidos, de tomar las pastillas para poder que no suba el fósforo cuando los pacientes hacen la alimentación, hacer un régimen alimentario correcto para no traer el potasio muy alto entre diálisis y diálisis. A veces pasa que los pacientes saben que hay frutas y algunos alimentos que son muy ricos en potasio y eso genera debilidad muscular, calambre. Bueno, obviamente que con todos esos síntomas es difícil poder estar pleno en el ámbito sexual también. O sea, primero tratar de organizar lo orgánico para poder rendir mentalmente y sexualmente también, ¿no? Y después hay que adaptarse al tratamiento, porque como toda enfermedad crónica tenemos que convivir, tenemos que llevarnos bien con la enfermedad y saber que forma parte de nosotros. Por ahí también los pacientes en diálisis pueden sentir a veces algunos timidez en verse mal físicamente o estéticamente, o tener miedo a la fístula, que la fístula es una unión de una arteria con una vena, y entonces muchos dicen, che, bueno, que se me vea la fístula. Yo siempre trato de trabajar o charlar con ellos que uno no sienta vergüenza o miedo a la situación o el cuerpo en sí por el tratamiento que te permite vivir y seguir adelante, sino que, bueno, adaptarte psicológicamente a eso y buscar la compañía o la pareja que te ayude a estar bien, ¿no? Y que se complemente, porque es así. Para el paciente renal, la salud renal tiene que ir acorde de todo y ser lo primero. Y eso implica aceptarse como es. Excelente, excelente, Rodrigo. Te hago una pregunta siguiendo con el tema de la calidad de vida. Una pregunta que mucho la gente se hace en lo social es, por ejemplo, si yo tengo que hacer diálisis, tengo que ir 3 veces por semana al hospital y estar varias horas dentro del hospital, ¿nunca más voy a poder salir de vacaciones? ¿Nunca más voy a poder ir a visitar a mis nietos que están ahora viviendo en España? ¿Qué sé yo? Cosas por el estilo. Mirá, Ale, está buena la pregunta porque te voy a contar un par de anécdotas súper divertidas también, llegando a esto, ¿no? Ahí, como te contaba, la diálisis también está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. De la diálisis peritoneal, por ejemplo, hemos tenido pacientes que han viajado a Europa y se le han mandado los líquidos a donde han viajado y se han hecho los cambios y han paseado un mes y medio.
Y acá en cuanto a lo que es Argentina, se puede coordinar también, por supuesto, buscando las fechas, tratando de que coincida para que los pacientes puedan ir a lugares o a ciudades donde existen cercanías de centro de diálisis, lo cual en la mayoría de la Argentina hay, así que se puede viajar haciendo Nosotros que diálisis. somos, No hay que pensar nosotros que solamente somos, eso de que nos quedamos en la ciudad y que nos claro, vamos a morir acá en Mar del claro, claro. Plata, no. Nosotros que somos una ciudad turística, ¿recibimos turistas que vienen y se hacen diálisis en la ciudad? Es constante y a pesar de ahora de la pandemia, ya hay pedidos de lugares de diálisis en el hospital y De en los centros reserva. periféricos. Sí, 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 de reserva. Y la verdad que bueno, nosotros a veces es un poco complejo porque en el hospital a veces existen pacientes que entran de forma aguda y bueno, hay que tener siempre lugares para todos. Por ahí hay centros periféricos de Mar del Plata que se dedican a aumentar ese pool de lugares o a generar vacantes para que venga la diálisis turista, que es el turista que viene a pasearla bien y que pueda dializar, ¿no? Nosotros también colaboramos con eso, tratamos de aceptar a los pacientes siempre y cuando haya lugar para que los demás que están en el hospital tengan su lugar siempre, ¿no? Qué lindo poder sacar un poco todos los Sí, preconceptos que hay sobre estas cosas. sí, sí, la verdad que sí. Inclusive yo pienso a veces en lo que serían los viajes o los vuelos largos, ¿no? En si hay alguna Ajá. precaución que se puede llegar a tomar, ¿no? Si hay Claro, algo que se hace lo que pasa es que las previamente. diálisis las hacen día por Mira, medio. y, Tendrías que sacar el pasaje y, incluso, a ver. y ahí hay pacientes también que estoy viendo que son trasplantados que se han ido por todos lados, ¿eh? Fotos que no habíamos Ah, sacado fotos. Ahí está Juan Aspitía que mandó un hola, que es reno pancreático de hace más de 10 años. Y la verdad que es un terrible. Trabaja arreglando turbinas, mirá. Es bueno, es ver la situación de cada uno, es muy interesante. Y hay que buscarle la forma igual de que hagan lo que realmente tienen ganas de hacer con respecto a los viajes o algo que les sienta bien, ¿no? Los pacientes de diálisis, la mayoría han salido o sea, más allá de que la diálisis genera dependencia por el sitio, hay que perder un poco el miedo y salir, si hay que salir, hay que distraerse y se puede dializar afuera también, se puede hacer los contactos y tratar de que el paciente la pase bien, porque mentalmente le hace bien, ¿no? excelente, Rodrigo. La verdad, un placer hablar con vos y un placer hablar de todas estas cosas. Me dejaste con unas ganas bárbaras de ir a la sala. Sí, Quiero ir a yo la quiero sala. ir, yo quiero estar Yo ahí, creo que ya, ahí lo vi. las enfermeras y los enfermeros y los pacientes con gusto, ¿eh? Son todos muy receptivos. Ya había un par que dice los esperamos con bombo y Sí, platillo. Tengan cuidado cuando van, está el bingo andando o algo, porque el diálisis es así. Sí, hay alguien incluso que puso yo la paso bárbaro. sí, yo la paso bomba. Es como todo, ¿viste? Hay gente que odia ir al colegio y otros, yo lo siento como el colegio, eso. Hay gente que odia y otros que la pasan bárbaro. Y sí, sí, Yo sí, no, lloraba el hay día de que todo. tenía que faltar al colegio. Queda muy mal que diga No, esto, no, eso no, eso bueno. pero bueno. Y bueno, pero de eso se trata adaptarse, ¿no? De eso se trata adaptarse a una enfermedad crónica. Rodrigo, como se nos va a terminar el tiempo pronto, porque Instagram es así, a la hora nos corta el vivo, quisiera saber si vos tenés un mensaje más para aportar, un mensaje más que quieras que... Sí, como para hacer un cierre, como para inclusive invitarlos a que puedan consultarte o que puedan preguntarte. Primero vuelvo a comentar, estamos hablando con Rodrigo Prado, el jefe del servicio de nefrología en el Hospital Privado de Comunidad y forma parte del equipo de trasplantes donde yo también participo y estoy muy orgulloso. Y lo tenemos esta noche acá que es un lujo inmenso escucharte. Vale, no, pero el placer es mío, primero por invitarme y la verdad y hablar también de la sexualidad me parece que es importantísimo para todos y sobre todo para nuestros pacientes. Así que bienvenido sea a alentarlos a todos a consultar, por supuesto. Ellos saben que hay que perder los miedos y charlar porque hay que buscar siempre la felicidad lo más que se pueda de cada uno de nosotros y más allá de la enfermedad que se porta y se convive tenemos que tratar de ayudarlos a que estén bien, ¿no? Y a que la pasen lo mejor posible porque nos convertimos como una segunda familia, como ya saben, tanto en diálisis como en trasplante.
el saber que están bien todos, desde la secretaria, las enfermeras, desde hasta el camillero, hasta todos los especialistas que lo conocen, te preguntan, che, ¿cómo está aquel? Y es importante, la gente quiere verlos bien, así que bienvenido sea que estemos contentos y los esperamos desde ya. Van a estar muy contentos de verte a vos y a Florencia. Creo que más a Florencia que a vos, pero no importa. Que vengan, que vengan. Como siempre, por eso la llevo conmigo, para que nadie se fije en mí, por supuesto. Por acá dice alguien, acá paciente que se hizo cambio de líquidos por toda Europa, en Chile en un negocio y en la ruta durante un viaje. No tiene ningún problema, tipo. Súper adaptado. Hay que animarse, ¿eh? Irse a Europa haciendo los cambios de peritoneal, sabiendo que te llegarán los líquidos a Europa. Bueno, en serio se fueron igual, se hicieron en la estación de servicio, es un fenómeno. Así que un saludo a don Francisco, que él está trasplantado, y en un acto también, como vos hablaste, que probablemente estuvo Ale también en el trasplante, que ya pasaron un par de 3 años, que le donó la hermana. Así que, bueno, esas cosas son lindas porque uno ve al paciente en diferentes facetas, ¿no? La complicación, el ingreso, la pasaje de diálisis o de diálisis peritoneal, la lucha y la fuerza para poder hacer estos viajes, y después la satisfacción de verlo trasplantado y que ande bien es todavía mejor, ¿no? Eso nos pone muy contentos cuando el paciente está bien, eso es fundamental. Qué bueno eso, qué bueno eso. Esto quiero comentarle a toda la gente que está compartiendo el vivo hoy, que hay mucha gente nueva hoy, seguramente traída por el mismo Rodrigo. Que todo lo que están escuchando hoy, esto queda grabado, va a quedar en nuestra página de Instagram. Va a quedar después en nuestro canal de YouTube, porque nos tomamos el trabajo también de subirlo para que también pueda ser difundido y compartido. Inclusive, pueden, a quienes les hayan quedado preguntas, pueden dejarnos preguntas debajo del mismo... O comentarios que quieran hacer, que quieran agregar, ¿no? Que quieran agregar a todo lo que se ha dicho. Algún comentario, alguna idea para hacer con nosotros, estamos dispuestos, por supuesto. Nos ponen debajo en los comentarios, por supuesto les pedimos como siempre un like para un comentario y un compartir y demás. Pedimos muchas cosas, pero bueno, esto hace que el algoritmo de Instagram, que Instagram interprete que lo que hicimos es interesante y que lo difunda cada vez a más gente, que ese es el objetivo principal para nosotros, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a profesionales de alta calidad que pueden traernos esta información como nos has traído hoy. Así que bueno, desde ya creo que hablo por los dos, estamos más que agradecidos por lo que ha sido tu aporte el día de hoy. Y como siempre les digo a todos los invitados, no estén muy pendientes del numerito arriba, de la gente que está en el vivo en este momento, porque después hay mucha gente que ya está acostumbrada a ver el canal y lo ven durante el sábado, lo ven en domingo, lo ven en diferido, y vas a ver si entras a la página dentro de 2 o 3 días la cantidad de reproducciones que tenés por lo menos 400, 500 reproducciones, que es lo que nosotros buscamos, llegar más o menos a ese público. Sí, yo llego después a mi consultorio y por ahí hay gente que no he visto conectada en este momento, y después llego al consultorio y dice, che, estuvo bueno, al final lo vi el domingo al mediodía. Sí, o comentarios que ponen debajo de la publicación, sí, 2 o 3 días después. La verdad que es muy lindo. Disfruté muchísimo de la entrevista hoy. La verdad que sí, hoy la pasé bárbaro. Ale, con vos siempre la vamos a pasar bien, Alejandro, de un amigo. Así que gracias, Ale, a vos también, y a los pacientes, ¿no? Y a todos los pacientes, que no le aflojen, que el mismo estar en diálisis no implica de tirar la toalla. Gente, hay que charlar, hay que buscar la forma para estar lo mejor. Que no le aflojen a ellos, nada más. Otra vez muchas gracias y que tengas buenas noches, Rodri. Bueno, buenas noches a esa dupla perfecta que hacen, Felicitaciones a todos. Gracias. Bueno. Me voy a ir, nos vamos despidiendo, tenemos Despediste de Rodrigo, nosotros nos quedamos. Me voy a despedir de Rodrigo, voy a leer un hacemos un cierre. Chao, nos vemos mañana. Vamos a hacer un cierre. Gracias. Nos vemos. Ahí está. Ahí dice, es cierto, no todos los días uno puede en vivo, siempre los buscamos en otra oportunidad, son geniales, gracias a ustedes, gracias de verdad. Alejandro Genio, te dice por ahí Fabio. Así que bueno, lo que decimos siempre, esperemos que esto les haya interesado. Si les gustó,
les pedimos que nos regalen un like, que hagan un comentario debajo del video, que etiqueten a alguien a quien les parecería que puede llegar a ser interesante esta información, Y quiero decir, que lo compartan. Y quiero decir también mi frase favorita, mi frase favorita. Ningún varón, yo hablo por los varones acá, este es el lado masculino de la pantalla. Ningún varón, recuerde la gente que tiene enfermedades crónicas, la que hace diálisis, la que ya sé lo que va a le hacer. pase lo que le pase, ningún varón debe resignarse a no tener una vida sexual satisfactoria, a no tener una vida sexual activa, a no tener la erección que busca. Hay métodos para devolver la erección. Nosotros podemos ayudarnos, sí. y estamos siempre trabajando en eso. Y te voy a sumar. Puedo decir el lado femenino, si quieres. Desde lo femenino y desde lo masculino. No existe razón, no existe causa por la cual no podamos vivir una sexualidad plena. Y a veces no sabemos cómo hacer y para eso viene bien la ayuda. Por ahí nos dice, es la primera vez que los veo y me encantó, saludos, gracias. Claro, yo me di cuenta que hoy había conectado gente nueva, gente nueva, seguramente atraídos por la entrevista con Rodrigo. Sí, la verdad es Rodrigo un fenómeno. Un fenómeno, y la entrevista fue muy interesante. Si les gustó, como siempre decimos, compártanla, coméntenla con otros amigos. Regálenlos un like, y si no les gustó, siempre se lo pueden mandar a alguien que no se banque, en total no va a saber que es porque no se lo bancan. Recuerden, como yo decía al principio, cuando abríamos la noche, todos tenemos en casa o en la familia o entre los amigos alguien que tiene una enfermedad crónica, alguien que la pasa mal con esa enfermedad, alguien que le cuesta llevar adelante esa enfermedad. La sexualidad, mantener una vida sexual activa, mejora muchísimo la calidad de vida de estas personas, y todos podemos ayudar a alguien. Tal vez con este video sea una forma de ayudar un poquito, ¿no? Rodrigo dice, gracias a todos, Leo, un fenómeno de paciente. Gracias a vos, Rodrigo, la verdad, impresionante este vivo, muy buena entrevista, muy informativa. Tan linda fue la entrevista que Instagram no nos cortó a la hora. Mira, todavía no nos cortó. Como verán, Instagram no nos cortó. ¿Cómo habrá sido de linda la entrevista? Mira, nos dice por ahí Clarabel, te vi una vez con Ezequiel y ahora me encantan ustedes dos. Gracias, gracias. Qué lindo escuchar eso. Así que bueno, como digo siempre... Ezequiel López Peralta, un grosso que fue compañero mío de trabajo muchos años y que tuvo la suerte y la visión de irse del país y conseguir una trascendencia internacional increíble, pero todo en base a su esfuerzo y a su trabajo. La verdad fue exactamente producto de su gran esfuerzo. Así que, su calidad humana. Como digo siempre, gracias de corazón, de verdad, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y lo que más queremos es acercarles a los mejores profesionales. Y no se pierdan el viernes próximo. Sí, todavía no digas nada. No voy a decir nada, pero hablando de los mejores profesionales, el viernes próximo tenemos una entrevista imperdible. Sí, y otra cosita, ¿cuándo es el sorteo? Mañana termina el sorteo, así que son las últimas horas. Pueden ir a la publicación de los libros. Literatura erótica, que vamos a regalar varios libros de literatura erótica, y vamos a seguir haciéndolo. Sí, en esta ocasión fueron la tetralogía de Megan Maxwell de Pídeme lo que quieras, pero estoy preparando una serie de libros digitales, toda la colección que tengo hasta ahora de Florencia Bonelli, quizás para el mes que viene hacer el sorteo de los libros del mes, libros digitales en formato PDF que lo pueden bajar, lo pueden regalar, lo pueden compartir, lo pueden prestar, pueden hacer lo que quieran, es completamente libre. Eso lo pueden recibir estando acá. No sé si hay gente conectada de otro lado, se lo va a mandar por vía virtual, así que lo van a poder recibir en cualquier lugar del mundo
de donde participen en el sorteo. Mañana entonces estamos con el sorteo. Mañana estaría terminando, así que sobre última hora, la nochecita, voy a síganlo anunciar por la ganadores. historia. ¿Lo seguimos por la historia? Sí, lo seguimos por la historia. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A Y los descansar. esperamos como siempre. A descansar, Tenemos que es nuevos tarde. materiales. Esta semana llegan nuevos materiales. A descansar, que es tarde. El próximo viernes 22:15, un nuevo vivo del Sex Med Sex. Buenas noches. Buenas noches.